México ahora lo veo muy mal, en torno a muchos aspectos, por ejemplo en política, en economía, en sociedad, lo veo muy debilitado. Eso se debe a las malas organizaciones y digamos que a lo que tiene que ver con la mentalidad del mexicano, cómo actúa, cómo se relaciona y de ahí la función que ejerce y cómo se da en conjunto todo, o sea, cómo actúa el mexicano en sociedad y eso que provoca. Claro, pero el problema también generalmente está en la parte de la seguridad que el Estado no está proveyendo. O sea, porque sí, efectivamente la economía y todo está haciendo que México vaya hacia atrás, pero también gran parte de lo que lo ha provocado es la seguridad. Y lo que necesitamos mejorar es en esa parte de la seguridad que el gobierno nos está dando en este momento. Erradicar esta inseguridad es como incentivar a la educación, ¿no? Es lo que más que nada nos hace falta en la cultura mexicana. O sea, si hay mayor educación, eso en un futuro llevará a mayores empleos y con eso pues, se va a como disminuir los índices de robos, de secuestros y todo eso. Entonces, más que nada, pues yo digo que sí. Primero se necesita tener como una estrategia, no sé, un proyecto para elevar la educación en nuestro país. César, porque eso que dice Javier, que México tiene que preocuparse ahora por la seguridad, o sea, sí se debe preocupar por la seguridad, pero también debe ver la raíz de esos problemas de inseguridad, o sea, por qué la población reacciona a esas situaciones, por qué miles de personas acuden al narcotráfico en lugar de acudir a lo que el Estado le provee, o sea, ¿qué pasa ahí, no? O sea, el Estado no está dando suficientes recursos para que la gente viva adecuadamente y no tenga que acudir a esas cosas que de por sí saben que están mal, o sea, porque yo creo que un narcotraficante que va y secuestra 20 personas sabe que eso está muy mal y de fondo él lo siente y o sea, lo percibe y todo, ¿no? ¿Sabe? Porque podría pasarle a México lo que le pasó a Colombia, ¿no? O sea, lo que le está pasando ahorita a Colombia, que por ejemplo Álvaro Uribe, que es el presidente actual de Colombia, que ya lleva 2 años, lleva 2 candidaturas, la gente lo ha apoyado, ¿por qué? Porque ha combatido al narcotráfico, pero también hay que ver cómo lo ha combatido, ¿no? O sea, ese presidente cogió y dijo, bueno, ok, vamos a combatir eso, pero fue enfrente, o sea, ya no llegó a acuerdos, ya no fue a negociaciones con las FARC, sino que fue directamente a atacarlos, o sea, ustedes vieron los casos, como inclusive una mexicana estuvo involucrada, que a un campamento que estaba en Ecuador mandaron bombas y todo, o sea, ya no es que vamos a controlarlos y vamos a hacer que esta gente se reintegre otra vez a la sociedad, sino que vamos a matarla para que Colombia tenga otra imagen en el país y todo, ¿no? O sea, yo creo que México no debería acudir a esas medidas, o sea, por ejemplo. No, pero pues también es lo que está pasando con Calderón, o sea, desde que empezó como su sexenio, o sea, todo el mundo lo empezó a criticar como no, ahora hay más inseguridad, hay más impuestos, pero la verdad es que es el único presidente que se puso como los pantalones y dijo, ¿sabes qué? Voy a ir en contra del narcotráfico y no me voy a callar nada y lo vamos a hacer totalmente abierto, y fue lo que todos los presidentes se callaron, que empezaron a hacer tratos con el narcotráfico, que o sea, ahí había como negocios que pues también el gobierno empezó como a corromperse gracias al narcotráfico. Pues ahorita lo que están haciendo es como atacarlo, pero es como una reacción en cadena, o sea, como dices tú, o los matas o los metes a la cárcel donde siguen haciendo sus negocios, donde siguen perjudicando al país y donde las cárceles no tienen como las mínimas condiciones para... Pero, o sea, hay medidas, ¿no? O sea, una cosa es combatirlos y matarlos porque de cierta manera tú atentas contra tu propio país, o sea, pese a que sean narcotraficantes, secuestren lo que tú quieras, es tu país y son tus personas y son los que tú debes de reforzar, los que tú debes de, digamos, reintegrar. Las medidas que está haciendo Felipe Calderón sobre el narcotráfico, o sea, si realmente vale la pena, o sea, yo estaba viendo que aproximadamente por día eran como 300 muertes, pues no sé, entre policías, entre civiles y así, de que, pues, ¿qué debemos estar pasando, no? O sea, tantos están, según esto, invirtiendo en esas medidas, pero, pues, ¿dónde están los resultados? Pero es que también teniendo como que tantos problemas tan graves, no es como posible ponerles como prioridades, así como tenemos que resolver esto primero, así, porque para llegar a un acuerdo va a ser como imposible, no es como primero la educación, luego el narcotráfico, luego la inseguridad. O sea, tienes que como tomar la iniciativa de ya con uno y de ahí como que seguirte con todo. Como dice Renato, claro, y es que es el punto clave, porque hay países como totalmente desarrollados que están viendo problemas con la ecología y pues la ecología aquí en México es como el último de los problemas, fue el último de los puntos que dio en el tercer informe de gobierno que dices, o sea, es un tema como internacional que sí está afectando y que en México está afectando muchísimo, igual que en otros países que ya están resolviendo todo el problema del agua, o sea, que no es posible, o sea, y
O sea, un problema que tenemos, o sea, que fue como toda la sequía y de repente llueve y hay inundaciones, o sea, no sabes manejar los recursos. Pues sí, pero también no se puede tapar el problema con dos dedos, es como no se puede tapar el sol con dos dedos. En Colombia se logró llegar a un avance, pero a lo largo de mucho tiempo. Por eso es que ahora en México se está empezando a hacer todo ese proceso, pero no va a ser inmediato. Apenas pasaron 70 años con el PRI, llega el siguiente gobierno y creen que ya va a haber cambios. Estamos en el segundo sexenio de otro partido y apenas están empezando a dar esos cambios. Es un proceso que va a llevar tiempo y eso también implica el manejo de los recursos. Claro, totalmente. Todo es un proceso y sí, o sea, no tanto verlo como por la dictadura que tuvo el PRI, sino como verlo como, o sea, sí hubo un cambio, pero, o sea, ¿qué hizo Fox? Absolutamente nada. O sea, pero representó un cambio y representó como quitar a una fuerza que había como también perjudicado al país por mucho tiempo. Pero es que también no puedes esperar como un cambio tan inmediato, porque en general, o sea, yo siento que algo que debería como hacerse es como planes y estrategias a largo plazo, no como solamente durante el sexenio. Pero pues como hay tanto problema de los partidos políticos, entonces como nunca nadie se pone de acuerdo y no se apoyan, y pues por eso sí, yo siento que es uno de los grandes problemas por lo que estamos como estamos. Es un problema estructural difícil de erradicar. O sea, la culpa está en cómo, o sea, en toda la remota historia desde un principio. Claro, y aparte, o sea, si pones la responsabilidad en manos de la sociedad, pues el gobierno se va a corromper solito, se va a aprovechar de todo lo que la sociedad está generando. Si lo pones en manos del gobierno, no se va a poder hacer nada porque la sociedad no está apoyando al gobierno. Si lo pones en manos de la policía, pues no puedes tener mucho avance, la verdad, porque pues, el problema estructural de la policía está... Sí, yo también creo que la responsabilidad debe como recaer sobre todos, porque últimamente como que en general la cultura del mexicano ha sido como echarle la culpa de los problemas al gobierno y el gobierno tiene que resolver todo, pero no hace nada como para apoyar una solución o para fomentar las soluciones, como esperan que todo se les haga y se les dé ya resuelto, cuando pues no puede ser. Yo siento que falta como que mucha confianza en todos los sentidos, tanto en que como tipo de autoestima, en que podemos mejorar, en el gobierno, en que sí nos puede ayudar y, o sea, como que dentro del mismo gobierno, confianza entre ellos mismos, como lo que Fabián decía, confiar en que la decisión del presidente, o sea, no por nada es el presidente, votaron por él y está preparado y todo, por algo toma las decisiones que toma y pues confianza en que su decisión va a tener como consecuencias favorables para el país. Se queja de la corrupción, pero yo no conozco ninguna persona, la verdad, que lo hayan parado por pasarse un alto y no haya dado mordida, inclusive yo lo he hecho. Pero pues de eso se trata, o sea, no te puedes estar quejando de la policía y de como el mal gobierno y de la corrupción y de cómo diputados y senadores se roban todo el dinero, cuando pues, tú en las mismas acciones que haces en el día también te estás corrompiendo. Exacto, es como una contradicción cuando corrupción viene desde romper una tarea hasta robarte millones de pesos. Claro. No puedes exigir algo que tú no estás haciendo. Incluso puede como una parte de la cultura del mexicano. O sea, porque al mexicano desde pequeño se nos enseña que la corrupción es mal vista, pero no está prohibida. Es parte de... Exacto. México es un país que tiene muchas facilidades como para salir adelante y que yo creo que no depende de los demás, sino de sí mismo, sino del compromiso de cada uno, o sea, el compromiso individual. Y que las ideologías que tienen las personas y eso, pues que las lleven a cabo y que de cierta manera sirvan y sean útiles para el país. Porque México tiene como un gran potencial, ¿no? O sea, la gente en la que, pues, como nosotros, ¿no? De que podemos ver como más hacia el futuro, ¿no? Tenemos que proponernos cosas para mejorarlas. Nos queremos cambiar a México, pero como comentamos hace rato todos, pues, la sociedad como que no está cambiando, como dice Renato, o sea, pues, sí, todos estamos en contra de la corrupción, pero pues, yo también le he dado una mordida, ¿no? Pues, también empezar desde ahí la reforma social. La gente como que no se da cuenta en el país como tan maravilloso que vivimos y como toda la gente y como que de verdad saber apreciarlo,
y saber cómo hacer algo al respecto para poder cambiar y no solo pensar en cómo yo puedo vivir ahorita mejor, sino como ver el futuro como para las otras generaciones. Yo creo que sí, México es como una tierra en potencia y a pesar de que hay que mejorar muchas cosas, pues también está en nosotros el mejorarlas, porque a fin de cuentas pues somos las generaciones del futuro.